Buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo live de Enlace Latinoamericano Europeo. Aquí estamos, conectando a Ecuador, Europa y a nuestra gran comunidad en redes sociales. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Con nuestros enlaces buscamos romper el relato que posicionan los medios hegemónicos y gobiernos, analizando y debatiendo la actualidad y realidad de América Latina. Esta noche el tema es Juventud y Renovación Política, Elecciones Ecuador 2025. Hoy tenemos el honor de contar nuevamente en nuestro espacio con Jairen Noriega. Ella es socióloga por la Universidad Central de Ecuador y tiene una especialidad en consultoría política y gestión de gobierno. Es una luchadora social, es una defensora de la educación pública y una militante feminista. Posee una amplia trayectoria como lideresa en políticas juveniles, colaborando a varios proyectos. Además, en 2019 participó a la marcha por los recortes a las universidades durante el gobierno de Lenín Moreno. Actualmente es candidata a la Asamblea por la provincia de Pichincha en la lista de la Revolución Ciudadana. Bienvenida, Jairen Noriega. Muy buenas tardes, buenas noches, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor poder conversar con nuestros compañeros migrantes, quien también el día de hoy tienen una enorme responsabilidad de poder llevar a las urnas un voto informado, así que a las órdenes. Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación de este conversatorio. Hoy tenemos la compañera Yairen Noriega, quien nos va a hablar sobre juventud y renovación política, elecciones en Ecuador 2025. Como usted ha trabajado mucho con juventudes y hay en el aire, digamos, aquí político, de que se dice que los jóvenes no actúan o están muy alejados de la política, del quehacer, no se interesan por la política del quehacer nacional. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Es verdad o es mentira? ¿O es simplemente la situación que se vive desesperante en el país? Bueno, yo ahí haría al menos dos reflexiones. La primera es que no podemos entender la política únicamente como el ejercicio de lo partidario. En ese sentido, nosotros vemos cómo hay jóvenes organizados a favor de causas, por ejemplo, la defensa del medio ambiente, la defensa de la naturaleza, y lo vimos por ejemplo, la última consulta popular, donde había todo el aparataje del Estado intentando, ¿no es cierto?, aprobar dos de las preguntas, si no estoy mal, eran 11 preguntas. Dos de ellas, una tenía que ver con el trabajo por horas, la otra tenía que ver con el tema del arbitraje internacional, que estaba vinculado directamente, digamos, o iba a tener un perjuicio directamente hacia, digamos, sobre todo los derechos de la naturaleza en cuanto son la minería, sobre todo quienes se ven beneficiados, las actividades extractivas, quienes requieren, necesitan, quieren que haya arbitraje internacional para que pase lo que ya pasó con el caso Chevron aquí en el país. Y en ese sentido fueron los jóvenes no partidarios necesariamente, sí políticos, pero no dentro de un partido político, quienes movilizaron, además en redes sociales, con contenido absolutamente, digamos, profundo, pero al mismo tiempo digerible. Y es así que esas dos preguntas, tanto la del trabajo por horas como la del arbitraje internacional, perdió el gobierno esas dos preguntas gracias a esta movilización de los jóvenes. Entonces, ¿qué quiero graficar con este ejemplo? Que, insisto, los jóvenes no solamente podemos hacer política dentro de los partidos, sino también dentro de organizaciones sociales, en este caso, insisto, el feminismo, la defensa de los derechos de la naturaleza, la defensa de la educación pública, son causas que a nosotros los jóvenes nos mueven. Y me parece que ahí hay una importante receptividad de los jóvenes a hacer políticas cuando esta política nos une en cuanto a causas. Ahora, al mismo tiempo también sí reconozco que sí puede haber cierto rechazo por parte de los jóvenes de integrar un partido político o incluso de atreverse a, digamos, postularse a un cargo de elección popular y es normal. Es decir, yo misma
estando dentro, viendo tantas cosas que suceden, viendo tantos colegas, obviamente no de mi bancada, pero sí de otras orientaciones políticas, viendo cómo llegan a la asamblea para hacer absolutamente nada. O se convierte la asamblea, digamos, en un circo o en una defensa de intereses particulares y no perseguir este fin común que debería ser cambiar estas condiciones de desigualdad, estas condiciones de injusticia que tiene el país. Entonces, puede, claro, no haber como estas ganas de participar en política partidaria, también por la violencia que existe sobre todo en contra de las mujeres. En mi caso, yo soy una mujer joven en política y eso hace que además haya como digamos, un estigma mayor, porque no está preparada por su edad y al mismo tiempo por ser mujer, porque a nosotras nos siguen viendo como extrañas en el ejercicio del poder. Sin embargo, creo que la responsabilidad que tenemos actores y actoras políticas que somos jóvenes, somos mujeres y estamos dentro de nuestras organizaciones políticas, es lograr que las puertas cada vez se abran más para que sean más jóvenes quienes el día de mañana tomen la posta y creo que esa reflexión es súper importante, ¿no? También pensar que si no somos nosotros quienes tomamos esas decisiones, alguien más las va a hacer. Si no somos nosotros quienes intentamos reconducir este país con ciertas decisiones, otros van a tomar esas decisiones por nosotros y tal vez no lo hagan desde un sentido de procurar, digamos, los derechos del bienestar de los jóvenes, sino por el contrario, precarizar la vida, por ejemplo. Entonces, creo que un poco esas dos reflexiones. Y usted es candidata a asambleísta. En ese sentido, ¿qué propuestas específicas tiene para fomentar la participación activa de los jóvenes en la política y en la toma de decisiones en Ecuador? Yo siempre he intentado todos los procesos que nosotros hacemos, tanto de fiscalización como de presentación de proyectos de ley, siempre son procesos participativos. Y resalto esto porque no, en lo cotidiano no es algo que sucede muy común, aunque debería ser el pueblo, deberían ser los mandantes quienes a través de una curul se expresen. Pero lastimosamente, y además en esta última asamblea, hemos visto cómo el tema de los camisetazos, por ejemplo, ¿no? Es dejar de responder a quienes me votaron y más bien pasar a responder a cierta fuerza política por un interés en particular y eso tiene que acabar, porque también por esa razón es que los jóvenes se desmotivan de participar en política. Entonces, para participar, digamos, incentivar la participación ciudadana en la construcción legislativa es súper importante, incluso para tener una asamblea mucho más cercana, mucho más conectada también a todas estas realidades. Entonces, ahí, insisto, nosotros hemos realizado procesos previos de socialización con los actores, de construcción de normativa con los actores para que, digamos, haya un mayor involucramiento y no solo sea los políticos, ¿no? Entre comillas, encerrados, además hablando entre ellos, sino más bien que la Asamblea Nacional se vuelva este espacio realmente de lo que debería ser o que nunca debió ser, dejar de ser, que es la Casa del Pueblo. Y hablando de la implementación de políticas para garantizar a los jóvenes que tengan acceso, por ejemplo, a educación, empleo, para que tengan oportunidades, ¿qué se puede esperar, digamos, en el futuro próximo en caso de que la revolución ciudadana de la que usted es parte sean los ganadores de la elección presidencial, por ejemplo? ¿Qué se puede decir sobre eso, el acompañamiento que va a hacer la Asamblea con una posible victoria, una posible presidenta digamos, en ejercicio? ¿Qué van a hacer? Bueno, creo que los jóvenes somos uno de los sectores más afectados por estos últimos tres gobiernos y yo diría tal vez es del sector al que más le han mentido en estos últimos tres gobiernos. Lenín Moreno habló de una eliminación de CENESID
Guillermo Lasso siguió con la misma propuesta de intentar eliminar Cenecit porque pensaban, o más bien malintencionadamente le intentaban hacer creer a la gente, pero sobre todo a los jóvenes, que Cenecit, ¿no es cierto?, era el cuco del ingreso a las universidades y que entonces si eliminaban Cenecit se iba a acabar el problema de cupos en las universidades. Y no solo que, y bueno, también, digamos, Daniel Noboa repitió la misma muletilla y además llegó a decir que todos los graduados del colegio, todos los bachilleres, tendrían un cupo al salir del colegio, tendrían un cupo en una universidad. Y la realidad es que en el último periodo, al menos 200.000 jóvenes se quedaron fuera del sistema universitario. Entonces, insisto, es un sector al que le han mentido demasiado y es obvio que va a ser muy difícil que vuelvan a caer, incluso presentando propuestas lo más técnicamente elaboradas, va a ser muy difícil recuperar la confianza de los jóvenes, pero en ese sentido creo que nuestra compañera Luisa González está haciendo un trabajo extraordinario en poderle demostrar al país que ella es la candidata más preparada, que es la candidata que además cuenta con un equipo. Y esto es importante resaltar porque producto o más bien resultado, parte del resultado que tenemos ahora de la debacle que está viviendo el país es precisamente por tener gobiernos improvisados, por tener gobiernos que no saben del manejo del Estado, que no saben ni siquiera cómo se manda un Kipux, ni siquiera cómo se hace una compra en el sector público. Entonces, eso ha hecho que se retrasen los procesos y que los resultados sean los que se evidencian a los ojos de todos y todas. Y en ese sentido, Luisa tiene algunas propuestas sumamente valiosas para los jóvenes. La primera, porque además es una de las principales preocupaciones, junto con la inseguridad, el problema económico, la crisis económica es la segunda preocupación, incluso va muy, muy pegadito a la principal preocupación, que en este caso es la inseguridad, la preocupación respecto de la economía, del empleo. Ahora mismo las familias ecuatorianas no están logrando llegar a fin de mes, los jóvenes no tienen oportunidades y el único horizonte de futuro que le han ofrecido estos últimos tres gobiernos, incluyendo por supuesto el gobierno de Daniel Noboa, ha sido migrar, porque aquí no hay trabajo, porque aquí no hay oportunidades de estudiar y en ese sentido, digamos, los jóvenes están o ya migraron o quieren migrar, lo que es más doloroso. Y en la propuesta de Luisa González en ese sentido, respecto al tema del empleo, tiene que ver con un programa de copago del salario entre el sector privado y el sector público. ¿Qué significa eso? Un joven va a ser contratado su primer empleo por la empresa privada y la empresa privada le pagará la mitad de su salario y la otra mitad la pagará el Estado. Esto es importante al menos en dos sentidos. El primero, que obviamente, digamos, le beneficia directamente a ese joven que si no tenía empleo, ahora va a tenerlo y al mismo tiempo le beneficia al sector privado que tan golpeado está. La crisis energética dejó pérdidas millonarias y esas pérdidas millonarias al mismo tiempo significaron también pérdidas de empleo que no se han podido recuperar. Entonces, esta propuesta tiene una inversión de 178 millones y es una de las propuestas hacia los jóvenes. La otra propuesta también tiene que ver con créditos productivos a baja tasa de interés. Estamos hablando en promedio de una tasa de interés del 7.5%, pero adicional a eso también que sea un capital que se pueda invertir en lo productivo, pero que tenga también acompañamiento del Estado. Porque ustedes, mejor que nadie, los migrantes que han tenido que salir de su país a ganarse la vida de lo que sea en otros países para poderles dar de comer a sus familias, ustedes saben más que nadie lo difícil que es emprender, lo difícil que es empezar desde cero y en ese sentido tiene que haber acompañamiento del Estado para que esos emprendimientos puedan surgir. Ahora, por otro lado, también otro sector del que no podemos dejar de hablar son las mujeres. Si ustedes revisan la cifra de desempleo, las cifras de pobreza, las cifras de precariedad de la vida, son las mujeres quienes se encuentran en peor situación que los hombres. Ya el país en general, digamos, se encuentra bastante mal, pero de entre todo lo malo que está sucediendo, las mujeres están cargando sobre sus hombros con el mayor peso de esa crisis, de ese desgobierno que hemos vivido, insisto, en los últimos años. Y en ese sentido también nosotros estamos proponiendo, nuestra compañera Luisa González quiere poner por delante la vida. Y eso implica cuidar la vida de nuestros niños y niñas, cuidar la vida de nuestras mujeres. Y en ese sentido,
la propuesta de nuestra compañera Luisa González es reabrir los centros de desarrollo infantil que han sido cerrados. Los recortes presupuestarios han generado que, digamos, estos espacios de cuidado, de sostenimiento de la vida de los niños y niñas ya no exista más. De hecho, a través de un proceso de fiscalización, nosotros logramos frenar que se cierren varios centros de desarrollo infantil. Sin embargo, también todavía hay docentes, educadoras a las que se les da deuda. Hasta hace unos meses hubieron varias noticias en varios medios de comunicación donde las educadoras estuvieron impagas hasta 10 meses. Yo me pregunto y le pregunto al presidente quién puede vivir sin su salario por más de 10 meses. Entonces, eso es algo que va a cambiar radicalmente con nuestra compañera Luisa González. Y también, insisto, el tema de crédito barato, crédito productivo a baja tasa de interés es muy importante porque ahora mismo para emprender las mujeres es muy difícil que puedan acceder a crédito, la tasa de interés está por sobre el 12%, así que es una locura, básicamente es emprender para pagar un crédito y además ese crédito se paga en mayor parte en intereses, o sea, es un robo por donde se vea y eso tiene que cambiar, insisto, en el gobierno de una futura presidenta que no solamente tiene un equipo, no solamente tiene el conocimiento técnico, sino sobre todo tiene el compromiso para revivir Ecuador. Muy bien, ahora desde Londres, Cristian Mendoza tiene una pregunta, por favor, Cristian. Gracias. Con respecto a la última parte de su pregunta, ¿qué le pareció la respuesta? Bueno, algunas personas las pueden calificar de desfachatez del presidente Noboa en el de declarar su gobierno como el más feminista de la historia, cuando a la vista están casos como el de la periodista Londra, el de su propio vicepresidente, y otros casos que nos encantaría su opinión sobre eso. Gracias. No, bueno, creo que claramente es un gobierno de mentiras, es un gobierno que además empezó mintiendo. En campaña, insisto, les ofreció a los jóvenes que todos aquellos que se gradúen del colegio iban a tener un cupo en la universidad. Mintió respecto de entregar un bono de los 1.000 días, un bono que además ya existía y que no ha ampliado la cobertura. Y es un presidente que ha demostrado en todo el ejercicio de su gobierno que sigue mintiendo. La crisis energética, además, es una crisis que está latente, que en Ecuador ahora mismo no tengamos apagones, tiene que ver más con las condiciones climatológicas que están surgiendo en este momento más favorables que por un trabajo real del gobierno nacional para evitar que esto siga sucediendo. Y en el debate también vimos un presidente, insisto nuevamente, mentiroso, donde ni siquiera sabía el número de decreto que él mismo había firmado, ¿no? Confundió los números de decreto, revisaba también digamos, una comprobación de datos que hacía digamos, un estudio independiente y ahí se veía que también los datos respecto a la reducción de inseguridad, por ejemplo, no eran los datos certeros, pero digamos, cuenta, ¿no es cierto? Él y junto, digamos, también con algunos medios de comunicación, cuenta con la impunidad de poder seguir mintiendo. Y una mentira más es la que usted, Cristian, menciona precisamente, que tiene que ver con ser el gobierno más feminista de la historia, ¿no? Únicamente porque él concibe, ¿no es cierto?, el feminismo como que haya mujeres, ¿no es cierto?, en cargos de decisión. Sin embargo, esas mujeres también han sido violentadas. Recordemos el caso también de la ex ministra de Energía, Andrea Robo, quien en una carta pública al país le decía que si ella, nos decía a los ecuatorianos que si ella hablaba en medio del juicio político, su vida estaba corriendo peligro y que responsabilizaba además al gobierno de Daniel Noboa de todo lo que le pueda pasar. Entonces, casos para mencionar todo el machismo que existe no solamente en Daniel Noboa como un personaje político, sino dentro de su gobierno son innumerables y ahí yo creo que es importante también que la sociedad civil, más allá de los partidos políticos y más allá de lo que las candidatas podamos responderle, creo que es importante que las mujeres ecuatorianas reflexionemos si realmente queremos un hombre con ese nivel de machismo en Carondelet porque resulta violento y resulta incluso peligroso para nuestros propios derechos. Sí, ahora desde Italia, María Calle tiene la palabra. Por favor, María, tu pregunta.
Justo de esta parte del machismo que está demostrando Daniel Noboa como uno de los presidentes más jóvenes, decían hasta el más joven. ¿No cree que esto puede ser tipo y el modo de comportarse del autoritario? No quieren que lo hagan en este modo, les mando un decreto. Justo este modo de hacer autoritario no alentaría a los jóvenes a decir quiero seguir votando por un cartón que yo muchas veces repetí. Está el fin de año, arrepiéntase de su pecado, quémelo. Jugando así. Pero ¿no cree que también esto puede ser algo que puede llamar a los jóvenes a decir, ah, no, este me gusta porque este manda, si no es por un lado, manda por el otro, aunque si no da resultados reales? Porque el problema de fondo es esto. Sí, a ver, yo creo que el manejo que ha tenido Daniel Noboa de las redes sociales, del manejo estratégico de su propio ejercicio del poder, puede resultar en ciertos sectores llamativo, puede resultar en ciertos sectores interesante, ¿no? Habían, después del asalto a la Embajada de México, por ejemplo, que fue un acto que violó toda la norma, todo derecho internacional, que violó, digamos, es una cosa que no tiene precedentes en nuestro país, que creo que tampoco la gente logró dimensionar lo que significa que hayamos roto relaciones diplomáticas con un país hermano, con un país vecino, con un país además tan importante en cuanto a relaciones como es México. Y cuando sucedió eso, había un sector de personas que como es, alardeaban esta decisión, estaban de acuerdo con esta decisión y era claro, como mi presidente, ¿no? Mi presidente que tiene el valor, mi presidente que tiene los pantalones bien puestos, por no decir otras cosas que leímos en redes sociales. Pero yo creo que más allá de eso, que son pensamientos que circulan en redes sociales, creo que sí es importante en este momento llamarnos a la reflexión y preguntarnos si realmente estamos viviendo bien, si realmente el país que tenemos es el país que merecemos y si realmente queremos 4 años más de esto. Porque además otro discurso, otro argumento que ha logrado colocar Daniel Noboa en su narrativa es que solamente ha tenido un año de gobierno y como solamente ha tenido un año, entonces no ha podido hacer todo lo que él quisiera hacer. Pero ahí, digamos, la respuesta es, bueno, si en un año te subió el IVA al 15%, si en un año no ha logrado presentar un plan serio de seguridad, habla de un famoso plan Fénix que realmente nadie lo ha visto, parecería que no existe, yo más bien me atrevo a decir, de plano, no existe. En Ecuador, en este momento, la primera causa de muerte entre niños de 5 y jóvenes de 17 años es el homicidio. Imagínense 4 años más de esto. Creo que lo que debería movernos ahora en este momento como electores es preguntarnos y reflexionar respecto de el país que tenemos en este momento y no dejarnos guiar por odios o vanidades que en este caso pasa en cierto sector todavía del electorado. Si me permite una última pregunta, en el debate presidencial, alguien le preguntó al presidente si sabía los nombres de estos 4 niños de Guayaquil y él, digamos, no contestó la pregunta, se hizo el desentendido prácticamente. ¿Qué opinión tiene sobre esta situación que ha ocurrido con los niños y esa actitud del presidente negacionista digamos, cerrar los ojos y los oídos a esta situación de los niños, la juventud, la violencia que existe con ellos? ¿Qué opinión tiene sobre esto? Bueno, la verdad creo que la mayoría de ecuatorianos quedamos entre sorprendidos e indignados de la forma en cómo Daniel Noboa enfrentó esta pregunta y esta interpelación que se le hizo en el debate presidencial, porque lo sucedido con los 4 niños de las Malvinas es algo que no puede pasar, es algo que nosotros no podemos tolerar como Estado, que no podemos tolerar como sociedad. Y el presidente, ustedes recordarán que su primer pronunciamiento fue un pronunciamiento tardío. Y luego, cuando ya se descubrió que los niños en efecto fueron asesinados, fueron torturados, fueron calcinados, tampoco hubo hasta el día de hoy
un solo pronunciamiento, no se dijo una sola palabra al respecto y digamos por ese lado indigna, preocupa y aprovecho también este espacio para solidarizarme siempre con las familias de Steven, de Josué, de Ismael, de Nehemías, porque esas familias merecen todo digamos, no hay disculpas que alcancen para que estos niños vuelvan con vida a sus familias, algo que no va a pasar precisamente por esta inoperancia del Estado, pero al mismo tiempo, digamos, a pesar o adicional al dolor que viven las familias, también es preocupante la forma en cómo Daniel Noboa ha enfrentado digamos, o ha respaldado más bien a las Fuerzas Armadas y también las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a su vez lo han respaldado a él. Recordemos que la vicepresidenta emitió uno de varios comunicados en los que ella mencionaba que ella tendría, ¿no es cierto?, que la sucesión presidencial debería pasar una vez que inicie la campaña electoral y salieron Fuerzas Armadas y Policía a responderle directamente a Verónica Abad para decirle que quien era su jefe, ¿no es cierto?, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas era el presidente de la República. Entonces, vemos cómo el silencio respecto al asesinato de los niños en Guayaquil tiene que ver además con un pacto de impunidad y un pacto en el cual las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional le prestan, digamos, una protección, ¿no es cierto?, especial al presidente de la República frente a lo que podría llegar a ser un levantamiento social, dado si es que se aceleran, digamos, las medidas de ajuste, si es que se aceleran digamos, las condiciones de precariedad de la vida en las que estamos en este momento, y a cambio de eso el presidente de la República se queda callado frente a un asesinato y un episodio tan atroz como es, digamos, de la desaparición, la tortura y el asesinato de los 4 niños de las Malvinas. Muchísimas gracias. Y para concluir este conversatorio, te gustaría pedirte unas palabras finales para nuestra audiencia sobre tu candidatura, por supuesto, por favor. Bueno, en principio agradecerles muchísimo por el espacio, agradecerles por esta invitación. Para mí siempre es un gusto conversar con nuestros hermanos migrantes, quienes además hemos visto en las noticias cómo gracias a sus remesas, como gracias al trabajo que ustedes hacen en el exterior y envían, digamos, dinero a la economía ecuatoriana, es que de una u otra forma algo estamos sobreviviendo, pero a pesar de eso, digamos, es por parte del Estado, si es que no hay una corresponsabilidad, la economía se va a venir a pique como ha venido sucediendo y en ese sentido agradecerles por seguir pendientes, por no olvidarse que Ecuador es su país, por recordar siempre que esta es su patria y que necesita además de personas comprometidas que quieran continuar o que quieran más bien que el país renazca nuevamente, que el país vuelva a tener oportunidades. Sabemos que al menos en estas condiciones y en esta coyuntura muchas de las personas que han migrado no quisieran haber tenido que migrar. Han sido obligadas por la violencia, han sido obligadas por la inseguridad, han sido obligadas por el desempleo y también decirles que en el país, en el futuro país de Ecuador de Luisa González, todos ustedes serán bienvenidos. Hay que trabajar en un plan de retorno seguro si es así la voluntad de quienes han tenido que salir, insisto, por la violencia o por el desempleo de su país. Así que nada, un abrazo fuerte siempre. Para quienes nos están viendo, mi nombre es Jairen Noriega, soy candidata a la Asamblea Nacional por el distrito número 3 de Pichincha, que son las parroquias rurales de Quito, son 33 parroquias. Así que bueno, gustosa de estar con ustedes, gustosa además de poder hacer esta campaña de felicidad, de alegría, de esperanza, para, digamos, si es con el apoyo de la gente, poder lograr representarlos desde una curul en la Asamblea Nacional y seguir haciendo un trabajo siempre, digamos, poniendo a la gente y a la vida en el centro. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestra invitada, a Yaren Noriega, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por migrantes ecuatorianos que buscan, entre otras cosas, construir un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Anunciamos también
que mañana, 22 de enero, estará con nosotros Andrés Tapia con el tema La burbuja mediática de Noboa versus la realidad. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de este grupo tan diverso y que están al servicio de ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un Adiós. abrazo, gracias, hasta luego. Gracias. Hasta No. luego. Gracias.